Buenas tardes de nuevo. Les comentaba que se ha constituido ya un grupo de trabajo en nuestra villa de cara al próximo 2022, en el que este año 2022 próximo concurren dos acontecimientos importantes que han marcado nuestro pasado, siempre en torno a la figura de nuestra patrona Santa Teresa de Jesús. Celebramos dos centenarios teresianos, el cuarto centenario de la canonización y el primer centenario de la concesión del título de doctora honoris causa por nuestra villa, por la Universidad de Salamanca, y en el que nuestra villa tuvo su parte por haberse celebrado aquí, con la presencia de los reyes de España, la investidura de tal título académico en la imagen procesional que todos veneramos. En mi discurso de investidura de junio del 2019 y en sucesivas ocasiones he venido recordando estas dos fechas como momentos que comprometen especialmente a nuestra villa. Seguro que otras entidades e instituciones ya están pensando y organizando los actos correspondientes a tales efemérides. El Ayuntamiento de Alba de Tormes también ha comenzado ya a planificar diversas actividades en lo que a él le toca, fundamentalmente en lo cívico y cultural, porque las fechas a recordar están ya encima y hay que tenerlo todo a punto, pero también con el fin de colaborar con otras instituciones como la diócesis, la Orden Carmelitana y lugares como Ávila y Salamanca, y hasta para solicitar la ayuda correspondiente a los departamentos de los gobiernos nacional, provincial y autonómico. Requiere esfuerzo y no poca imaginación el urdir la tela de una conmemoración de este tipo, pues la figura de Santa Teresa tiene repercusión nacional e internacional, y no solo desde el lado religioso o místico, sino también desde el plano literario e histórico. Es un personaje muy complejo y rico, pero siempre actual, que permite el hacer todavía acercamientos desde tantos puntos de vista. Pues bien, desde la primera reunión del grupo de trabajo, pensamos que sería conveniente el saber cómo reaccionaron nuestros antepasados albenses en el mismo centenario de 1922, cómo la cometieron y qué cosas importantes realizaron. Porque esto nuestro del 2022 está dentro ya de una tradición teresiana albense. En una palabra, queríamos saber lo que ocurrió en el pasado centenario teresiano de 1922 en nuestra villa. Esta visión retrospectiva se la hemos encomendado a Manuel Diego, carmelita, bien conocido entre nosotros y que todos sabemos se mueve con mucho conocimiento dentro de nuestra historia local, con la particularidad de que él ha trabajado bastante en todos nuestros archivos, en el municipal, los conventuales, el parroquial y otros. Trabajo de búsqueda e investigación que da tanta novedad y frescura a cuanto escribe sobre historia albense. Basta acudir a algunos de los volúmenes anuales del libro de fiestas de octubre para darse cuenta de que siempre los suyos son artículos novedosos, de investigación y, por eso mismo, podemos calificar de una contribución original a nuestra historia. Pero es que, además, en el caso de los centenarios teresianos, ya nos ha ofrecido diversos trabajos en aquellos pasados, trabajos pasados, en 1800 de los pasados 1882, 1914, 1962, 1982, con estudios de primera mano, de especialista, ya que este es un tema del teresianismo que él domina y sabe contextualizar. No es la primera vez que se introduce en este campo. Por eso estoy segura de que también en esta ocasión él nos dirá tantas cosas nuevas e interesantes que no sabíamos ni teníamos noticia de ellas, dada su tendencia, repito, a escribir sobre la base de una búsqueda de archivos y fuentes, y con la ventaja añadida de saber comunicarlo, hacerlo accesible y agradable. Doy fe de que su trabajo, hasta esta misma tarde, ha estado trabajando y poniendo su punto en esta conferencia. Volvemos la vista atrás en esta tarde, para aprender del pasado y así sabernos colocar y responder adecuadamente en el presente, pero sin repetir, y en aquellas tareas y trabajos que nos esperan para el año próximo. En esta ocasión tenemos un añadido, antes de finalizar en 2021, y es la de hacer un sentido recuerdo al poeta albense Antonio Álamo Salazar. Este asunto también salió de esa reunión del grupo de trabajo.
Antonio Álamo Salazar ya tiene dedicada una calle importante en el trazado urbano de nuestra villa, pero del que se ha cumplido este año el primer centenario de su nacimiento, un 1 de noviembre de 1921, además de querer evocar incluso hoy, aquí, los 40 años de su muerte y del himno teresiano Cantemos a Teresa, cuya letra es suya y la música del canónigo Constancio Palomo. Este sí que fue su último canto y poema a Teresa de Jesús, pues murió tal día como hoy, a las puertas del cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa, un 23 de diciembre como hoy, de 1981. Es nuestro reconocimiento entrañable, unido al deseo de que su figura no desaparezca de nuestro mundo literario en su querida Alba de Tormes. Por eso, al finalizar, tendremos a Mari Carmen Sánchez, nos recitará una poesía, Belén de Teresa de Jesús, de Álamo Salazar, y el coro parroquial nos deleitará también con ese Cantemos a Teresa, que estoy segura de que todos acompañaremos. Antonio Álamo Salazar, sigues presente en nuestro corazón. Muchas gracias, Manuel Diego, por esta conferencia que ahora mismo nos vas también a ilustrar con ella, y por supuesto muchas gracias por tu disponibilidad. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias a la alcaldesa por estas palabras de presentación. Desde una convicción positiva y constructiva quiero proponer ahora el recuento de lo que la Villa de Alba trabajó y vivió en el centenario teresiano de 1922, el precedente del mismo y nuevo centenario que nos disponemos a abrir en el ya inminente 2022. Porque estoy seguro de que hacer historia y evocar momentos y figuras nos ayudará e inspirará tanto para afrontar el reto de esta doble y nueva conmemoración. Es decir, ya lo ha dicho Conchi, el cuarto centenario de la canonización y el primer centenario de la concesión del título de doctor honoris causa a Santa Teresa por la Universidad de Salamanca, que aunque nos parezca mentira, tuvieron entonces tanta incidencia en la villa y forman parte ya de una historia local que ha de ser registrada y contada. Me gusta ser ordenado y os doy brevemente el esquema de lo que voy a tratar, ciñéndome al tiempo que se me ha concedido. No voy a leer toda la conferencia, espero que después se pueda publicar en su integridad en el próximo libro de fiestas de Alba. Un primer punto será la toma de conciencia de este centenario desde la base popular, la comisión y el calendario en Alba de Tormes, las peregrinaciones, los personajes ligados con Alba de Tormes que actuaron en esta ocasión y sobre todo me detendré en Sánchez Rojas, la jornada real en Alba de Tormes, la apertura del sepulcro teresiano. Lo estoy diciendo en serio, no es una broma, es una cosa que no se sabía. La apertura que se intentó de hacer del sepulcro teresiano en el año 1922. Después también un libro muy interesante que se publica en el 1922 acerca de Alba de Tormes y finalmente los logros y consecuencias, también las sombras de este centenario en nuestra villa. Nos resulta de todo inédita la precocidad con la que se asume este evento teresiano a nivel civil, cuando por parte del ayuntamiento, según las actas de sesiones del mismo, ya en el 1919 se insta la convocatoria de una asamblea de vecinos en el Teatro Municipal, aquí mismo. Dice el acta, con el fin de la preparación del próximo centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús, timbre limpísimo y honor el más grande de este pueblo. Esto consta en el acta de la sesión del 10 de marzo de 1919. Aun con toda esa redacción, en ese estilo algo pomposo, ya se nos revela aquí que se tomó conciencia del hecho en fecha muy temprana, 3 años por anticipado,
puesto que al menos oficialmente ni por parte de la Iglesia diocesana ni de la Orden Carmelita hay referencias explícitas en estos mismos días, porque nos consta que fue en torno a la novena teresiana de Ávila, octubre de 1919, y en el capítulo general de los Carmelitas Descalzos en abril de 1920 en Roma, cuando ya se explicita el deseo de la celebración de este centenario. En Alba, por tanto, ya se puso antes en marcha la máquina del centenario, aunque para tantos aspectos se tenga que esperar a la decisión del obispo de Salamanca. Esta toma de posición no es fruto de una noticia que corra por la villa, todavía en forma de rumor, o por el ambiente salmantino o el ambiente albense, sino que es fruto, yo diría, del conocimiento y la perspicacia del entonces alcalde albense, Tomás Rodríguez Rubrio, muy amigo de José Sánchez Rojas, que fue alcalde por 2 veces, entre 1918 y 1921, renunciando al cargo para presentarse a la Secretaría del Ayuntamiento, oficio municipal que desempeñaría por tantos años. Tomás Rodríguez Rubio murió en el año 1944. Aún no siendo alcalde él durante el año del centenario 1922, antes y luego en la sombra trabajó por esta efemérides, incluso hasta publicando una guía apaisada, Recuerdos y bellezas de Alba de Tormes, en este mismo año, de la que se conservan todavía algunos ejemplares y de la que quiero hablar posteriormente. Podemos decir que con este personaje como alcalde y luego secretario del ayuntamiento, la municipalidad entonces estuvo bien situada en la tarea que le tocaba de representar al pueblo en las muchas ocasiones que se presentaron, oficiales y menos oficiales. De hecho, el mencionado Tomás Rodríguez, en la toma de posesión de su segundo mandato, 1 del 4 de 1920, ya propuso como una de las metas de las tareas de gobierno, dice así literalmente el acta, celebrar con esplendor dentro de 2 años el nuevo centenario de Santa Teresa. Son como llamadas o toques de atención que tuvieron su eficacia, ya que crearon ambiente, clima positivo a la hora de favorecer cuanto sirviera a una lúcida presencia de Alba de Tormes en un acontecimiento que le tocaba muy de cerca. Y así, de inmediato, comienza a moverse el consistorio, como se hace constar en las actas municipales. Por ejemplo, en noviembre de 1920, el 15 de noviembre, se dice: la presidencia ha ido presente a la corporación que, habiendo de celebrarse en marzo del año 1922, el acta es de 1920, dice, habiendo de celebrarse el centenario de la canonización de nuestra santa patrona Teresa de Jesús y empezando ya a moverse la ciudad de Ávila para preparar y gestionar las fiestas oportunas para conmemorar aquel acontecimiento, se trasladará mañana a Salamanca a conferenciar con el obispo. De ahora en adelante, en la corporación, todos serán disposiciones para entrar dentro de ese movimiento teresiano que, además de Ávila y Salamanca, se empieza a caldear en toda España. De ahí que el sucesor en el cargo de alcalde, José García y García, y este sí que será el alcalde del centenario, 1922-1923, digo, el sucesor se encontró con las cosas bien preparadas al respecto. Y hay que decir a favor de aquella corporación que participó en todos los actos oficiales del centenario teresiano aquí y afuera. Curiosamente, en la apertura oficial de Ávila, allí estuvo la representación de Alba. En Madrid, cuando hubo un congreso teresiano al final del centenario 1923, un congreso de especialistas teresianos, allí estaba también representado el ayuntamiento. La comisión y el calendario del centenario en Alba de Tormes. Como en otros lugares, Ávila, Salamanca, Madrid, en casi todas las ciudades de España, también en Alba existió esa comisión local para organizar y hacer el seguimiento del mismo en un lugar teresiano de excepción como es la villa. De ahí que en esa comisión local, constituida ya en octubre de 1921 y dividida en 2 secciones, hoy no sería aceptable,
la comisión, en su sección de caballeros y en su sección de damas, encontramos la lista siguiente de personajes muy conocidos en el entramado social de la villa. Una lista que había sido concordada entre el obispo y los diversos estamentos de la villa. Doy nada más los cargos más importantes, por ejemplo, de la Junta de Caballeros. Emilio Clavijo Perlines, el presidente. El alcalde, vicepresidente. Manuel Campos, que era diputado, vicepresidente. El prior de los carmelitas y el cura párroco, conciliarios. Eliodoro Gutiérrez García, don Eliodoro, el tío de Florentino, tesorero de la Junta. Bernardo Corredera, vicetesorero. Tomás Rodríguez Rubio, del que hemos hablado ya, secretario. Galo Barbero García, vicesecretario. Y luego viene una lista larguísima de más de 30 vocales de personajes que a todos nos suenan muchísimo y que os ahorro ahora. La Junta de Damas estaba presidida por la vizcondesa viuda de García Grande, Concepción Zúñiga, la vicepresidenta Teresa Escudero de Rodríguez Prieto, la segunda vicepresidenta Pilar García Vecilla de Zúñiga, doña Perfecta Cano de Clavijo, tesorera, Pilar Nodal de Corredera, vicetesorera, Dolores Ruiz del Amo, secretaria, Esperanza Rodríguez, secretaria, Trinidad García, vicesecretaria, Esperanza Martín, vicesecretaria, y un montón de mujeres también, de 30 o 40 mujeres que formaban parte de esta comisión, la Junta de Damas. No es difícil percibir por los apellidos el talante de las personas escogidas de entre la gente de Alba, más bien de la alta sociedad. Pero sí que detrás de estos nombres adivinamos una buena representación de cargos oficiales: clero, los terratenientes, los grandes labradores, las autoridades locales. Desde luego que están presentes las grandes familias de principio del siglo XX, muchas de las cuales ahora pues ya han salido y han desaparecido de Alba y no tienen continuidad, pero entonces contaban y mucho. Entre las fechas del calendario, que se pueden destacar como aquellas más significativas por el tipo de actos religiosos, literarios, homenajes, a nivel local figuran estas. Fue en octubre de 1921 cuando se constituye la Junta Local de Damas y Caballeros de Alba de Tormes bajo la presidencia del señor obispo. El 16 de octubre de 1921, en Ávila, se falla por el jurado el concurso literario musical que declara vacío el proyecto del himno para el tercer centenario, cuyo acompañamiento musical quedará vacío. Mal empezó en el aspecto musical. Esto fue el 16 de octubre, como digo, de 1921. El 4 de marzo de 1922, el claustro académico de la Universidad de Salamanca, presidido por Unamuno, en el que se aprueba la concesión del doctorado honoris causa por parte de la universidad a Santa Teresa de Jesús. La apertura del centenario del 9 a 13 de marzo de 1922 fue presidida por el nuncio papal Federico Tedeschini en Ávila, y con la asistencia del infante don Fernando de Borbón como representante real. A esta apertura asiste también una representación de Alba. El 26 al 28 de agosto, fijaros, de 1922, hay una peregrinación de Salamanca y Alba de Tormes a Ávila. 2 días. Se peregrinó desde aquí y desde Salamanca, una peregrinación muy nutrida. Hay una fecha muy importante y que le toca a la adoración nocturna de Alba de Tormes. Del 2 al 3 de septiembre de 1922 hubo una gran vigilia general y extraordinaria, no solo de la adoración nocturna de Alba de Tormes, sino de otros grupos provenientes de Madrid, sobre todo de Castilla y León. Fue muy famosa este acto de la adoración nocturna. El 6 al 8 de octubre de 1922, como sabéis, es cuando se le concede el título de doctor honoris causa en la Universidad de Salamanca. El 7 hay un certamen literario en Salamanca en el Teatro Liceo, con la presencia de los reyes, y el 8 vienen los reyes Alba de Tormes, y es cuando le imponen a la imagen procesional las insignias doctorales. Con este motivo visitaron los reyes Salamanca y Alba de Tormes. Hay que recordar que en este mismo año
Lo sabéis bien, el rey había estado visitando las Urdes y las Batuecas, un famoso viaje para tratar de solventar toda la problemática humana y social de aquella zona. O sea que el rey vino 2 veces en el año 22 a Salamanca. El 10 al 12 de marzo se concluye el centenario, en el 1923, y se concluye también aquí en Alba de Tormes. Se esperaba la presencia del nuncio, pero no vino, pero sí que vino la infanta Isabel de Borbón, la tía del rey Alfonso. En realidad, el tiempo del centenario fue entre los meses de marzo 1922-1923, aunque algunos actos posteriores prolongarían o fueran consecuencia directa del acontecimiento. Yo creo que el acto cultural más importante que tuvo este centenario fue el Congreso Teresiano del 1923 en Madrid, que digamos congregó a los mejores especialistas, sobre todo los grandes teólogos, y que fue un poco la puesta a punto de la actualidad de la doctrina de Santa Teresa. Como dije antes, en ese Congreso de Madrid también hubo representación de Alba. Bien, las peregrinaciones son la parte más visible del evento, aunque hay que reconocer que, sobre todo por lo que toca a peregrinos del extranjero, de Europa, en esta ocasión la afluencia tuvo menor repercusión que en el centenario anterior del 14. Y todo tiene su explicación. Vamos a tratar de ver el por qué no fueron tan abundantes las peregrinaciones. Nos parece advertir que perduran todavía las huellas y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Centroeuropa, 1914-1918, en la que España no participa, pero no se ha acabado de asentar la paz mundial en el 22. Persisten todavía los males sociales que han quedado en bastantes naciones. De hecho, los 2 papas de estos años, que son Benedicto XV, que de sacerdote había venido a Alba de Tormes como secretario del nuncio, y Pío XI, están emanando constantemente documentos sobre la paz en Europa. Tampoco se olvide que en el año 17 sucede la Revolución Rusa y que entre 1918 y 1920, atención, asola la pandemia de la llamada gripe española, que dejó millones de muertos y además tuvo su incidencia en España. La situación italiana tampoco es mejor, puesto que participa de Europa y ha tenido algún conflicto con Austria. Baste recordar, fijaros, que en octubre de 1922 el rey encarga formar gobierno a Benito Mussolini, lo que significa el comienzo de la etapa del fascismo en esta nación. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con recordar estos hechos? Que este centenario de 1922 queda más circunscrito a España, Francia, Italia y, sobre todo, es curioso, tuvo una repercusión tremenda en Hispanoamérica, increíble, por ejemplo, en Cuba. Cómo se celebró en Cuba. Es una cosa que llama la atención. Por eso digo que el contexto internacional del mismo es casi irrelevante y ha quedado más reducido, pues eso, al ambiente español y de Hispanoamérica. Y en España, la situación española, pues percibimos que este evento coincide con una situación política muy delicada. El problema de Marruecos, que deja tantos muertos, la sucesión de varios gobiernos y, por fin, en el 1923, la dictadura de Primo de Rivera. Por fortuna, Santa Teresa siempre se sale con la suya y creo que esta situación no salpicó ni repercutió en el desarrollo de la programación del centenario. Estamos hablando de las peregrinaciones. ¿Cómo estaba Alba de Tormes? Emilia Pardo Bazán, al principio del centenario, escribe un artículo en que deja un poco mal a Ávila y Alba de Tormes al respecto. Fijaros lo que escribe, y escribe sobre el centenario que va a comenzar. Dice: peregrinos de la historia y de la poesía, suponemos que acudirán a pisar con respeto las piedras de Ávila, a recorrer el camino de Alba de Tormes, a beber de la fuente donde la madre apagó su sed. A unos los llevará la piedad, a otros la curiosidad. A no pocos, me refiero a los extranjeros, el interés por España. Y a todos habrá que alojar. Y esto es, a mi ver, el problema del centenario. Ni en Ávila, ni en Alba, ni en la misma Salamanca existe hospedaje para lo que se llama una verdadera peregrinación.
No sabemos hasta qué punto esta queja de la Pardo Bazán coincida con la realidad, pero algo de verdad tendrá cuando ella en estas mismas páginas hace una propuesta concreta respecto al hospedaje en los dos lugares teresianos más importantes, lo que supone y delata el esfuerzo que hubo que hacer para superar esta situación. Bien, yo no voy a hacer el elenco, lo dejo para cuando se publique esta conferencia de las peregrinaciones más importantes que pasaron por aquí en Alba de Tormes. Verdaderamente, a pesar de la situación, como digo, hubo un movimiento muy, muy interesante. Pero quiero ya, para terminar con esto de las peregrinaciones, hacer una llamada. Aun con todos los límites de algo que buscaba más bien promover un turismo religioso, ¿qué dejaron en Alba estas peregrinaciones? Pues además de la vistosidad de su aparato externo y litúrgico, fijaros, en Alba era un medio eficaz la peregrinación para incrementar no solo el conocimiento de la figura y de la obra literaria y espiritual de Santa Teresa. En el caso concreto de Alba de Tormes, atención, era un medio práctico de promover las obras de continuación de la Basílica Teresiana, y así lo hicieron y lo aprovecharon, que caminaban muy lentamente y solo la visita a este lugar era lo que más incentivaba la colaboración económica. Bien, paso al apartado de los personajes durante el centenario, ligados con Alba de Tormes. Este centenario ocurre entre dos pontificados. El pontificado de Benedicto XV, que muere en los previos del mismo, el Papa Benedicto XV, que como digo estuvo en Alba de Tormes varios días acompañando al nuncio y que le quedó una amistad tremenda con las monjas. Cuando era Papa, las monjas le escribían como un amigo más y él leía con mucho gusto las cartas de las monjas de Alba, y hay que ver cómo se aprovecharon las monjas para ciertas concesiones litúrgicas de esta cercanía con el Papa Benedicto. Él muere el 22 de enero del 22. Y Pío XI apenas elegido como sucesor en la sede romana en esa misma fecha. Ambos pontífices muy ligados al Carmelo, ¿no? El Papa Pío XI, primero el Papa Benedicto, por ejemplo, beatificó a la mejor discípula de Santa Teresa, la enfermera, la beata Ana de San Bartolomé. Y es el Papa Pío XI el que escribe siempre esa carta oficial del centenario dirigida al general de la Orden. Y no olvidéis, Pío XI en el 1923, esto a nosotros no nos entra, pero tuvo su importancia. 1922 hasta el 23 el centenario de Santa Teresa, y en el 23 beatifica y canoniza casi de inmediato a Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús, la francesa. El Papa Pío XI decía que era la santa de su pontificado, es decir, tenía una devoción especial por esta carmelita francesa. Para Salamanca y para Alba fue una pérdida, hay que decirlo así, la muerte improvisa del cardenal Almaraz, que era de la Bellés. El mismo día murió que el Papa Benedicto XV, 22/1 de 1922, un personaje eclesiástico que desde sus tiempos de sacerdote y canónigo salmantino estaba muy ligada a la villa, porque había sido secretario del famoso obispo tan teresianista Martínez Izquierdo, había conocido a San Enrique de Osó, había celebrado también todos los anteriores centenarios, 82 y 1514, es decir, era verdaderamente un hombre muy teresiano. Una pena que no pudo participar, y esto se hubiera notado en Alba. La diócesis salmantina estaba regida por un obispo que era obispo de Salamanca desde el año 13 y que terminó en el 1923, Julián de Diego y García Alcolea, que por lo tanto este obispo estuvo en los dos centenarios, en el del 14 y en el del 23, y lo debió hacer bien porque, le pagaron con un ascenso. Pasó después, en el 23, a ser lo que se llamaba entonces un cargo que sería algo así como el capellán real, el capellán de palacio, patriarca de Sion, pero el obispo Alcolea terminaría de arzobispo de Santiago de Compostela. Verdaderamente se movió mucho el obispo. A nivel civil destacamos el interés de la tía del rey Alfonso XIII, la infanta Isabel de Borbón, que además de su labor y presencia constante en tantos actos de Ávila, Salamanca y Alba,
pues siempre aseguraba la cercanía de la familia real a todo el evento, a veces con un nivel de participación importante, como estamos repitiendo, como en el caso del doctorado honoris causa presidido por los mismos reyes. Párroco de Alba por aquellas fiestas, aquellos años seguía siendo don Matías Monzón González, ya presente también en el anterior centenario, ¿no? Y ya sabéis que el párroco de Alba era además de ser arcipreste de todos los sacerdotes y las parroquias de la zona, pues era el presidente nato de la hermandad teresiana. De los carmelitas no voy a hablar largo, lo dejo eso. Sí quiero recordar a dos frailes que eran de Santiago de la Puebla y de mucha talla intelectual. Por desgracia, uno, que fue el mejor conocedor de San Juan de la Cruz, el padre Gerardo de San Juan de la Cruz, también murió en enero del 1922. Murió en Toledo, que hubiera sido una buena aportación. Y quedó otro de Santiago de la Puebla, que era un hombre políglota con una experiencia internacional grandísima, había estado en Roma, en Palestina, en Francia, el padre Florencio del Niño Jesús, que tenía una prima carmelita aquí y que él era primo de los Albarrán, esa familia ganadera de navales que termina luego después en Jaén, en Andújar. Él tenía una prima carmelita aquí que le tenía al tanto de todo lo que le sucedía en Alba de Tormes. En la visita real, Florencio del Niño Jesús estuvo en Alba de Tormes. Tiene una poesía que a mí me gustaría recuperarla, una poesía preciosa sobre la visita real a Alba de Tormes y el gesto de los reyes hacia Santa Teresa. Era un buen poeta, además de un políglota, era un buen historiador. Hay también la presencia de un fraile muy ligado a Alba de Tormes, el famoso padre Gabriel de Jesús, que moriría aquí en el año 49, pero entonces no estaba en Alba, pero fue uno de los frailes que se dedicó, él estaba en Madrid, pues a la divulgación teresiana, ¿no? Después hablaremos también de un músico, el padre Manuel del Santísimo, que sí que era fraile conventual en el año 14, que es el autor de la música del famoso himno del año 14, Teresa bendita, bello serafín, el himno del padre Manuel, pues que seguimos cantando, estaba entonces también aquí. Me voy a detener más, y lo quiero analizar porque nos toca, parece más, y a mí me ha dejado muy perplejo el análisis de esto, la actuación de nuestro vecino José Sánchez Rojas, abogado, periodista albense, que ahora se automarginó de este evento, quizá porque le pilló más lejos, no estaba en Alba, en Madrid, y porque aquí en Alba, por el año 22, ya no tenía familia, le resultaba cada vez más difícil volver al pueblo. Bien, en el 1922 las cosas eran distintas y su actuación política se había radicalizado muchísimo, aparte del fracaso personal que llevaba encima. Estaba en una situación personal muy delicada, por lo que por estos años había quedado reducido en sus tareas a la función periodística. Por eso, como causa del conocimiento y opinión que todos tenían de él, he visto una carta de Unamuno del año 22 en que lo tacha de loco y le avisa a su mujer, ojo que anda por ahí Sánchez Rojas, le tacha así de loco. Sabéis que había sido discípulo de Unamuno, pero Unamuno no se fiaba de él. Bien, como digo, se había radicalizado. ¿Qué pasó? Su reacción ante el proyecto concreto del doctorado honoris causa salmantino fue muy rotunda y muy airada, a veces, digámoslo así, fuera de tono, incluso con palabras agresivas. A nadie que le conociera, tampoco en Alba, le extrañaba esa reacción de Sánchez Rojas. En Madrid le llegan noticias de cómo se está preparando el centenario teresiano en Salamanca y claro está, estas noticias serían confusas y hasta contraproducentes, provenientes de diversas fuentes, por lo que adopta una posición muy crítica, en concreto respecto al asunto del doctorado honoris causa salmantino, llegando a niveles altos de reacción y yo diría violencia verbal. A mi parecer le faltó la cercanía y el estar fuera del ambiente salmantino entonces, más todavía, ya estaba muy alejado del ambiente universitario, por lo que nos parece la suya una opinión muy exagerada.
Era lo que entonces le permitió expresar el papel y la primera página del periódico madrileño El Heraldo de Madrid, un artículo terrible, el 29 de abril de 1922, cuando se ya está moviendo todo el aparato, preparando, ya se ha votado en el claustro universitario la concesión del título y se está moviendo todo el aparato para la función pública. El artículo a doble columna, repito la fecha en El Heraldo, 29 del 4 de 1922, él lo titula así: Santa Teresa Doctora. Sin más contemplaciones, desautoriza el gesto salmantino, tildándolo por 2 veces, fijaros, de una mojiganga. 2 veces lo repite, una mojiganga que preparan, tan poco respetuosa para el sentido de la obra de Teresa de Jesús. También le da la calificación de una sandez. Posiblemente conoce ya el resultado de la votación favorable del claustro salmantino, que había sido el 4 de marzo del 22, presidida por Unamuno, esa reunión, y hasta piensa que será inminente el acto oficial, por lo que ahora, apenas un mes después, reacciona en este artículo de esta forma. Fijaros lo que dice, es tremendo, dice: uno de estos días se celebrará en la Universidad de Salamanca una extraña ceremonia. Los doctores, dice, algunos doctores de aquel claustro pondrán el birrete y la muceta doctorales en los hombros monjiles y carmelitanos de la Virgen de Castilla, Teresa de Jesús. Santa Teresa será, pues, oficialmente doctora por la Universidad de Salamanca. Se paseará la imagen por los claustros, los pollos bien y los doctores guapos de aquella casa a la que llamó el mal educado Carlyle asilo y fortaleza de la ignorancia, se pasearán ufanos con sus mazas de plata. Se hará una mojiganga cívico-académica religiosa para tolerar tal compañía. O los doctores encaramarse muy mucho para ponerse a la altura de la neófita que hacen compañera suya a su imagen y semejanza. El texto en su conjunto es una auténtica sátira que pone en ridículo todo el proyecto, pensado por autoridades, es verdad, eclesiásticas, por el obispo y las autoridades académicas, además de denigrar a la institución universitaria de entonces con no poco resentimiento. Y llega al límite del esperpento porque lanza ideas acerca de la figura teresiana que son lugares comunes, frases hechas, más que elogios bien fundados. Fijaros lo que dice, no tiene ningún fundamento esto. Dice: Santa Teresa, digámoslo de una vez, es el espíritu antiuniversitario, antiescolástico, antisalmantino por excelencia, de la Universidad de la Escolástica y de la Salamanca comunera y ridícula del siglo XVI, que lleva a la cárcel del Santo Oficio al único que tiene libertad espiritual en ella, al dulce autor de los nombres de Cristo, amigo de Santa Teresa. Huelga todo comentario porque no deja de ser un rosario de prejuicios que, por querer ensalzar la autonomía espiritual y literaria de Santa Teresa, la retrata de una forma ahistórica y nada acorde con la realidad. Y quiere remachar sus ideas y justificar su posición intelectual ante esta decisión universitaria cuando apostilla y toma partido. Dice: por estas razones quiero protestar públicamente del crimen del leso teresianismo. Fijaros qué frase. Dice: quiero protestar del crimen del leso teresianismo que va a perpetrarse en Salamanca. Santa Teresa no es doctora, ni académica, ni silogística, ni universitaria. Así dicho. La reacción de Sánchez Rojas, cuya trayectoria literaria y política era bien conocida en Salamanca y Alba, así como su modo independiente, cuando no discordante, de juzgar la realidad, debió de extrañar a muy pocos en la villa. Le conocían de sobra, pero no hay que olvidar que resultaba al menos contraproducente, porque el personaje, esto no se puede dudar de ello, era un gran admirador y yo diría hasta devoto de Santa Teresa por encima de credos y partidismos. Fijaros los que escribe en este año 1922, con razón le llamaban el chulo de Santa Teresa. Dice: nadie me gana a mí en cariño, en devoción y en hondo y consciente respeto a Santa Teresa. Decía en este año 1922.
algo que nadie tampoco desconocía, como ya lo hemos intentado demostrar en un estudio de hace algunos años. Bien, dejo esto porque es interesantísimo. A mí me ha gustado muchísimo encontrarme con esta posición porque admiro a Sánchez Rojas. A Sánchez Rojas le debe haber molestado mucho, como en otras ocasiones, el que el vicerrector Unamuno no se haya opuesto abiertamente a esta decisión. Unamuno no se opuso, votó a favor, pero no asistió a la función de la investidura presidida por el rey, porque en aquel momento él tenía una posición antimonárquica fuertísima. Eso no le gustó, pero no fue, digamos, contrario a esta decisión. A él no le gustó eso, que no se haya opuesto. Es más, que la haya dejado pasar y haya sido favorable, puesto que sabemos, Unamuno, repito, solo se ha negado a participar en los actos debido a la presencia real. Recordaréis que en este año, o no sé si en el año anterior, Unamuno es recibido por el rey. El rey le concede una audiencia. Hay un artículo de periódico de Sánchez Rojas contra Unamuno terrible, porque ha entrado en palacio y hace una cosa terrible contra el maestro. Todo esto estaba reciente. Unamuno nunca se alineó a favor o en contra de este acto, ni le debió agradar el que se le citase y metiese en el contencioso, y por eso prefirió mantenerse silencioso y en la sombra, y nunca se mezcló en ello, aunque eso tampoco significa que no considerase a Santa Teresa digna y merecedora de tal título académico. Lo cito aquí, pero paso por encima. Antonio Machado también se opuso y en cierta manera, digamos, llamó la atención a Unamuno para que esto tirase adelante. Tiene una carta terrible también Antonio Machado contra esta decisión. Con todo esto, os podéis imaginar, José Sánchez Rojas, pues era imposible, por ejemplo, que participara en el acto literario que se celebró en el Liceo de Salamanca el 7 de octubre del 22, presidido por los Reyes, y que verdaderamente se nota la falta de un personaje de altura como hubiera sido él. Claro que se tenía bien ganado el repudio procediendo de quien venía. Y esto llama la atención. Nunca, ni tampoco en las cosas de Alba, se hace mención alguna a Sánchez Rojas en este centenario. Cosa bastante rara, dada su personalidad y procedencia abelse. Y todos sabemos que en el centenario de 1914-15 él era el secretario de la comisión local, estaba aquí y participó tantísimo. Bien, para terminar y matizar todavía su posición, reproduzco el final de dicho artículo, en donde emplaza a unos y a otros, sobre todo a Unamuno, el antiguo maestro, al que esta mención del discípulo pues no le debió agradar tanto. Dice: suponemos que el vicerrector señor Unamuno y el obispo, reverendo señor Arbolea, saldrán al paso de unos cuantos aturdidos para no tolerar esa sandez cívico-académico-religiosa que Santa Teresa no les agradecerá seguramente. Como veis, usa un tono insultante y unas pretensiones de su parte, digamos, de tener toda la razón, que naturalmente los aludidos pues no podían aislarle y separarle del centenario. Me ha gustado encontrarme con este detalle porque significa, digamos, una voz discordante y tendría sus razones. Bien, la jornada real en Alba de Tormes. Yo diría que esta fue una baza que se apuntó a Alba a su favor, pues más bien se pensaba en trasladar la imagen de la santa a Salamanca para que allí se le impusieran las insignias doctorales. Aunque fue un día breve, 8 del 10 de 1922, la visita fue intensa y con signos evidentes de agrado por parte de la pareja real. Se trataba sencillamente de imponerle los signos académicos del doctorado, se entiende simbólicamente, a la imagen procesional teresiana de la villa. Hay que decir que lo que ocurre en el año 22 fue la realización cumplida de un deseo que se tenía desde hacía siglos atrás.
sobre todo cuando la villa toma ese auge nacional e internacional debido a la muerte y sepulcro de Santa Teresa, pero nunca lo había conseguido, la presencia real. Y eso que la de 1750, Fernando VI y Bárbara de Braganza, estaba anunciada para inaugurar el definitivo sepulcro, había sido muy preparada, pero la enfermedad de la reina lo impidió. Por las actas municipales nos enteramos de bastantes detalles, claro está, referidos al movimiento organizativo que hacen las autoridades locales. Y nos damos cuenta cómo el viaje real en realidad fue una cosa de última hora y decidida a muy poco tiempo. La vez primera que aparece el asunto en las actas municipales es en agosto de 1922, cuando encontramos una primera noticia que dice así: el señor Sánchez González se lamenta de la ausencia de sus compañeros, es decir, se veía en una sesión en la que faltaron muchos, que hoy más que nunca se necesita el concurso de todos, pues según se dice de público, parece ya seguro la visita de los reyes a esta villa. Y siendo así es necesario que este ayuntamiento esté prevenido y dentro de la posibilidad del ayuntamiento hacer lo más agradable posible a sus majestades la referida estancia, para lo cual se acuerda que la comisión de festejos se reúna lo más pronto posible y den cuenta en la primera sesión del ayuntamiento de sus iniciativas para proceder a su aprobación. Bien, paso, digamos, por encima. Hay un detalle que el construir, en realidad fueron dos, una especie de arcos triunfales. Uno se construyó al final del puente y otro en otro lugar. Es muy interesante que tenemos buenas crónicas de la estancia real en Alba de Tormes. Por ejemplo, de este carmelita de Santiago de la Puebla, Florencio del Niño Jesús, que lo transmitió para la prensa italiana y que estuvo presente y todos. Ya sabemos que fue una cosa muy sencilla, fue en realidad un acto laico. La imposición de las insignias, la lectura del acta, los reyes oyeron una misa en privado, pasaron a visitar la iglesia, entraron a la clausura, firmaron en el libro registro. Es curioso, la comunidad de las monjas no tenía por entonces un libro oficial de visitantes y el único libro que había en el camarín alto era el libro de la Hermandad Teresiana Universal, es decir, de los cofrades de esa Hermandad Teresiana Universal que había fundado Enrique de Osó, y allí firman los reyes, ¿no? Y luego la comida, que sería en la guía, la hospedería teresiana, que hoy llamamos el Hostal América. Yo hace tiempo, bueno, no hace tanto, en el 15, escribí un artículo porque en la comida, conocemos el menú de la comida. Pienso escribir sobre la jornada en Alba de Tormes al Día o en los otros periódicos, pienso escribir sobre esto con más detalle. Hubo un detalle muy interesante porque era cocinero aquí un lego carmelita que era natural de Galinduste, el hermano Joaquín, que el rey le conocía muy bien porque estaba en las Batuecas. Y él se fiaba mucho del criterio del hermano Joaquín porque conocía muy bien el ambiente de las urdes, siempre había estado en las Batuecas. Entonces a veces, digamos, a Marañón y a los que le acompañaban, pues les daba un poco de fastidio que el rey les dijera: pregunten al hermano Joaquín, que de esto sabe. Pero era también un buen cocinero. Yo he escrito un artículo sobre las natillas carmelitanas para el rey. Pues preparó unas natillas carmelitanas y los que estaban de comensales, los que, digamos, hacían la jornada, los ministros que hacían la jornada, al ver las natillas del cocinero lego, le susurran a la reina: no las pruebe, que lo mismo son de leche de cabra y está usted expuesta a cogerse cualquier cosa. El rey se percató, digamos, de la mala idea de los comensales y dijo así en alto: que traigan las natillas del hermano Joaquín. Él se apartó y por segunda vez se volvió a servir de las natillas, lo cual, digamos, en la práctica, digámoslo así, de las comidas reales, que el rey repitiera no era solamente signo de que le había agradado, sino que obligaba también a todos los comensales, con lo cual salvó la situación y el hermano Joaquín con sus natillas, pues, digamos, quedó brillante. Los reyes también manifestaron su deseo de ver bailar a los danzarines de Alba,
que ante la guía, desde el balcón, contemplaron cómo ejecutaron, digamos, ante sus majestades, cómo ejecutaron sus bailes típicos, que aplaudieron bastante bien. Como recuerdo perenne de la visita real, quedó en nuestros antepasados, esto es una cosa muy bonita, fue la reina la que le impone el birrete a Santa Teresa. Fijaros una cosa que me ha llamado la atención. Hay un buen servicio fotográfico, también a nivel nacional, blanco y negro, diversas revistas nacionales. No tenemos una foto de la reina imponiendo el birrete a Santa Teresa. Yo no sé si es por exigencias del protocolo, pero no hay ninguna. Solamente hay la foto de los dos en el estrado y del rey poniéndole la pluma. Pero de la reina, porque no ha quedado, no hay ninguna foto de esto. Fijaros qué cosa más bonita. Bueno, pues el rey le impone la pluma de oro y hace un gesto que llamó mucho la atención y que, digamos, provocó un gran aplauso. Un gesto espontáneo y sentido que todos los presentes alabaron mucho. Besó las manos de Santa Teresa. Dice Domínguez Berrueta, que en Salamanca era un escritor bastante conocido, dice: para mí ese gesto del rey significaba lo que el beso de un hijo en la mano fría de su madre muerta, beso de reliquia, lleno de religiosidad y de cariño. Es decir, este detalle del beso real llamó la atención, como hoy diríamos, en la prensa rosa. Hasta el padre Florencio, que como digo hizo su poesía de la visita real, pues tiene una poesía preciosa que digo me gustaría que se recuperara. Teresa la robadora, y va de broma, es una poesía en forma de chanza y se dirige a la santa y dice así: ayer recibiste el grado de doctora salmantina, dicen que bien lo has ganado, mas pienso que fue robado con arte muy peregrina. Y parafreas el acto albense sobre el tema del robo teresiano o de ella como robadora de corazones y del corazón del rey. Y no contenta con eso, como doctora de seso y mujer tan singular, un birrete de buen peso supistes también robar. Pase el robo del birrete de los 40.000 duros, pase el poner en un brete a tanto y tanto jinete y escoltas de charros puros, pues al rey robaste el seso con ser tan hombre de peso que al darte la pluma de oro besó tu mano. Aquel beso fue otro robado tesoro. Es una poesía muy bien hecha. Bien, quiero hablar también de una cosa que me ha llamado la atención, que fue el intento de la apertura del sepulcro teresiano. Hago el planteamiento y, digamos, paso por encima para no alargarme. Era un detalle ignorado. Yo no he oído hablar en Alba nunca a nadie de esto, ni a las personas mayores. Alguna noticia extraña al respecto saltó en los periódicos. Cuando se busca la documentación de archivos, al menos aquí en Alba, yo no he encontrado nada. Solo he encontrado una referencia en las actas del ayuntamiento. Para mí, durante mis años romanos, pues fue una sorpresa cuando en el Archivo Vaticano, en el archivo de la Nunciatura de España, del año 22, encontré un montón de material sobre este asunto, lo cual significa que fue algo serio y que el nuncio tuvo que tratarlo con la Santa Sede. Que surgiera tal deseo en el 1922, y fijaros la novedad, era un deseo de la misma villa, promovida por las autoridades, tiene su explicación en la memoria colectiva del anterior centenario del año 14, puesto que de alguna forma quedó enquistado aquel asunto, puesto que sí hubo apertura del sepulcro teresiano, pero esta obligada por los acontecimientos de una especie de motín popular que un servidor ya historió documentalmente en otra ocasión. Fue un artículo de ABC lo que, digamos, hizo saltar el asunto y llamó la atención. 1 de 1922. Y ABC daba la noticia de un posible traslado temporal del cuerpo incorrupto de la santa desde Alba a Salamanca, como una posibilidad que se discutía en el ambiente. Una noticia que poco más o menos se reducía a este contenido. La Junta de Caballeros, por iniciativa de Alba, se entiende, por iniciativa del señor obispo nada menos, había acordado trasladar por unas horas a esta ciudad los restos de Santa Teresa, con el objeto
con el objeto de realzar determinada solemnidad académico-religiosa. Imaginaros qué macabro, ¿eh? En la Universidad de Salamanca, allí los restos de la santa. El hecho se difundió de inmediato por toda España y en el boletín oficial del centenario, uno de los sacerdotes de Salamanca trabajaba en la universidad, estaba al frente de un colegio universitario, era ledesmino, José María Bartolomé, miembro cualificado de la Junta Salmantina, tuvo que desmentirlo inmediatamente, asegurando que lo hablado en la Junta fue traer a Salamanca como honor especial merecido y por 24 horas, dice merecido y por 24 horas la imagen de Santa Teresa que se venera en Alba de Tormes para imponerle solemnemente las insignias doctorales. No hay más referencias al asunto porque la cuestión se zanjó y se siguió trabajando, digamos, yo diría, menos mal que no llamó la atención tanto esta posibilidad y que el centenario continúa adelante y se siguió trabajando en lo que iba a ser el acto salmantino más importante, pero fue algo que pudo enturbiar un poco el ambiente. Bien, el mismo sacerdote, que es mencionado antes, dice, sucedió que en el mismo día vino de Alba de Tormes, en el mismo día cuando la Junta decide que se traslade la imagen de Alba a Salamanca, dice, en el mismo día vino de Alba de Tormes una comisión a indicar al prelado las pretensiones de aquel vecindario, de que vería con agrado se expusieran los restos de Santa Teresa, pero sin moverlos de su sitio durante las fiestas centenarias más concurridas. Esta aclaración resulta fundamental para entender el asunto, porque efectivamente el movimiento a favor de esta nueva apertura del sepulcro surgió en Alba. Y esto sí que lo podemos documentar. En las actas municipales, 22 del 2 de 1922, se dice lo siguiente. Asimismo, se acuerda solicitar al del general de los Carmelitas Descalzos que en el año jubilar de la canonización, tercer centenario de Santa Teresa, conceda la llave para la exposición del cuerpo, invitándole en nombre del pueblo para ese acto, y si no, que delegue en otro padre carmelita de esta provincia. El asunto, por otras fuentes, lo sabemos, se manejaba desde la autoridad municipal. Y además era algo que se condujo con toda formalidad, es decir, acudiendo incluso al nuncio papal y a Roma. Bien, voy a leer una carta de que era, digamos, como el ministro de Asuntos Exteriores, nosotros decimos el procurador general de la Orden, que cuenta al nuncio lo que está ocurriendo en Roma al respecto. Yo traduzco del italiano. Este era un padre que había estado en la apertura del año 14 y por lo tanto tenía buena experiencia. El que era ahora el procurador dice, el que escribe sabe cómo sea parte del programa o intención del comité para los festejos teresianos de Alba de Tormes el exponer a la pública veneración el cuerpo de la Santa Reformadora del Carmelo, abriendo para ello la urna que lo contiene, y esto de acuerdo con el reverendísimo ordinario obispo de Salamanca. Esto es verdad, el obispo estaba de acuerdo. Luego, cuando vio el asunto y que el Vaticano se oponía, se echó un poco para atrás, pero apoyaba a la gente de Alba, ¿no? Dice esto con el apoyo, digamos, del señor obispo. Dice, y así ejecutar algunos trabajos donde la urna se guarda entre las carmelitas descalzas. Dice, se dice además que este es el deseo de su majestad el rey. Dicho esto, quizás con el fin de conseguir el consentimiento de las monjas. Las monjas se movieron muy sagazmente y escribieron, nos anduvieron con chiquitas, una carta directamente al Papa Benedicto, que vivía todavía. Y esa carta fue fundamental. Naturalmente mandaron copia a la Curia General de la Orden y gracias a esa copia de la Curia General de la Orden, pues conocemos esta carta. Fijaros lo que dicen las monjas. Confiadas en la paterna bondad de vuestra santidad, el Papa, para con esta comunidad nos atrevemos a suplicar encarecidamente a vuestra santidad. No permita que se abra la caja del cuerpo de nuestra Madre Santa Teresa como lo desean y procuran las autoridades civiles de este pueblo, no por devoción ni culto de la Santa Madre, sino por fines puramente materiales y lucrativos. Es una acusación pues muy grave, la de la carta de las monjas, es decir, el que se busca tal pretensión, digámoslo así, con el fin de diferenciar netamente el centenario albense
en Alba distinto a los demás sitios y favorecer con esta medida las peregrinaciones y visitas, de modo que esto repercutiera también, claro está, favorablemente en la economía local. Es decir, las monjas no veían una recta intención en tal pretensión. La transcripción de la carta de las monjas, que eran las más interesadas y perjudicadas, refleja bien la situación y el porqué de tal petición. Bueno, pues al Papa, ya el nuevo Papa Pío XI, le llevaron el asunto. Le llevaron también alguna fotografía de cómo estaba el cuerpo, que se había sacado esas fotografías famosas en blanco y negro del año 1914, y Pío XI dijo, ni hablar, que no se exponga. No con un documento oficial, pero lo dijo. Dice, no. Cuando fue el vicario general de la orden en visita privada, dijo el Papa, no, esto no favorecería la glorificación de Santa Teresa. No quiero que deis las llaves, le dice al fraile, para la apertura de la urna, y no quiero que sean molestadas las monjas, recomendándole igualmente el no publicar la dicha fotografía. Bueno, pues esto naturalmente llegó a las autoridades de Alba, que el Vaticano se exponía. Ellos intentaron todavía y acudieron al nuncio a Madrid. Y la cuestión con el nuncio fue más delicada, porque intervino el que era, digamos, el senador Esperavé de Arteaga, el que era el senador por Salamanca. Intervino también un famoso político, Diego Martín Veloz, y se presentaron las autoridades de Alba con el párroco a la nunciatura, pero mira por donde el nuncio no estaba. Pero sí les recibió, digamos, un prelado de alto standing, un italiano que estaba en la nunciatura, el cual hizo una relación de esa visita, tanto para el Vaticano, para la Secretaría de Estado, como para el nuncio Tedeschini, que estaba fuera. Y termino con esto. El 31 de agosto de 1922, dice, vinieron a nunciatura en comisión el párroco de Alba de Tormes, el diputado y otros 2 señores para rogar al nuncio que intercediese ante el Santo Padre para el permiso de la exposición del cuerpo de Santa Teresa. Es una minuta esto que estoy leyendo, lo cual quiere decir que es como un esquema de la carta que luego envió. Que el Santo Padre, haberlo prohibido, hace que el pueblo esté mal impresionado de ello. Hay que atribuir la prohibición a los carmelitas. Existe peligro de un pronunciamiento contra los carmelitas. Fijaros lo que anota el oficial de la nunciatura. He respondido que escribiré al nuncio, que el nuncio hará ciertamente todo lo posible. Pero si el Santo Padre lo ha prohibido, dice en latín, Roma locuta es, se dice siempre todavía hoy, causa finita es. Pues es lo que dice también este. Y así el nuncio se encuentra en la casi imposibilidad de intervenir, y el tiempo corre, por lo que si no se puede obtener para el comienzo de la fiesta, no se debe pedir para el final. Bueno, pues este teóricamente sería el último acto de aquel proyecto que, como digo, aparece totalmente albense, pero que nos asegura de que sí hubo realmente tal intento de pretender abrir el sepulcro de la Santa, y que aquello nació pacíficamente, nació de la misma villa, sobre todo de las autoridades. Paso al otro apartado, un libro muy interesante acerca de Alba de Tormes. Nos parece relevante el destacar el único título que entonces se publicó a modo de libro del peregrino o guía para la villa teresiana, aunque su pretensión va más allá de lo estrictamente teresiano y se mantiene dentro de un cierto talante histórico y artístico sobre las glorias locales. Nos referimos al cuaderno apaisado y con abundante fotografía de Constantino Gómez Gutiérrez, publicado por el que fuera alcalde, ya mencionado, y tantos años secretario del Ayuntamiento de la Villa, Tomás Rodríguez Rubio, que casó 2 veces, la segunda vez con una persona de Paradinas, Viviana Yagüe. Me he informado bien y me dicen que uno de los descendientes es precisamente que se llamaba Tomás Rodríguez Yagüe, que le llamaban así en Alba de Tormes Tomás Topete, que es uno de los descendientes de este alcalde y de este autor del libro. Bien, recuerdos y bellezas de Alba de Tormes, y se escribe para el centenario. Lo curioso es que esta publicación, que a mi parecer habría que reproducir ahora en edición facsímil, han pasado 100 años, en cierta manera tiene relación directa con el ayuntamiento de la villa,
Pues su autor, lo he dicho antes, fue concejal, alcalde por 2 veces y luego, secretario de la misma. De una forma o de otra, este personaje siempre estuvo muy ligado a la vida municipal. La novedad absoluta en el historial de las guías turísticas de Alba de Tormes es que aquí, por vez primera, está presente, la fotografía, en la técnica llamada entonces del fotograbado, ofreciendo en más de una ocasión instantáneas de la villa que hoy, ya a un siglo de distancia, han desaparecido por completo, tales como la visión del monasterio de San Jerónimo en ruinas, la iglesia de San Miguel y sus sepulcros, el interior de la iglesia de las Madres, el camarín alto del sepulcro en su disposición previa a la actual, el sepulcro de Vargas en la iglesia de las Isabeles, que hoy, como sabéis, se encuentra en el Museo Marés de Barcelona, la disposición primitiva en San Juan del Apostolado Románico. No aparece nada de las ruinas de San Francisco, lo cual me resulta un tanto extraño. Estas fotografías se deben al amigo zamorano de don Tomás, Constantino Gómez Gutiérrez, que con todo derecho figura en la portada como coautor. Y Compaginación Diversa nos ofrece 2 apéndices muy importantes que quiero resaltarlo. El primero, dedicado al sepulcro y reliquias de Santa Teresa, con la particularidad de que ambos autores, es decir, con la cámara, imaginaros lo que era una cámara en los años 20, ¿no?, han podido entrar en la clausura conventual, cosa entonces muy difícil, y por eso da noticias inéditas. El mismo don Tomás lo dice: concedida por el prelado de la diócesis y la comunidad la correspondiente licencia para poder entrar en la clausura. Esto, como digo, era una cosa muy difícil de conseguir y lo consiguieron. Mientras que el segundo apéndice es muy novedoso porque nunca se había afrontado el tema de los escudos nobiliarios, tantos escudos que ha habido y que hay todavía en nuestra villa. Dice en portada: describiendo los escudos heráldicos que se hallan en los edificios de que trata este folleto. Seguramente que es el primer tratado que se ha escrito de heráldica albense. Bien, se trata de un personaje del que habrá que rehacer su biografía, su trayectoria cultural y política. Como dije antes, era coetáneo de Sánchez Rojas, ambos amigos de infancia, y había sido antes secretario de Rasueros, de Paradinas, de Rágama. Estos datos se los debo a Chuchi García, que le agradezco sinceramente lo que me ha aportado. Bien, ya termino. Los logros y las consecuciones y las sombras también de este centenario en Alba. Sin haber sido tan vistoso y movimentado como el anterior y cercano de 1914-15, tuvo su importancia para la historia teresiana de la villa de Alba en el siglo XX, este centenario de 1922. Pues no lo olvidéis, sería la última efeméride recordada antes del suceso de la Guerra Civil Española y antes de años sucesivos. Hasta el año 1962 no vuelve un centenario, el año jubilar del 4º centenario de la Reforma teresiana concedido por el Papa Juan XXIII. Luego el centenario de la muerte, que trae la visita del Papa Juan Pablo II a Alba de Tormes. Pero, como lo digo, desde el 1922 hasta el 1962 no vuelve a haber una efemérides de este tipo. No cabe duda de que, aparte el dato de las peregrinaciones que se incrementa durante este año y que viene a ser el fenómeno externo más vistoso y perdurable de las visitas a la villa, de ordinario peregrinaciones compartidas con las ciudades de Ávila y Salamanca, también por razones de logística y medios de comunicación, el tren que desde Madrid ahora ya pasa por Ávila para llegar directamente a Salamanca, sin pasar por Medina. Es decir, hay ya una tradición hecha de peregrinación teresiana o del turismo religioso que se repite y se incrementa, y esto favoreció mucho a este centenario. Me parece que el momento más importante por la trascendencia que tuvo para la villa, incluso para el ambiente nacional y hasta para el exterior de España, fue la visita real, no lo olvidemos, 8 de octubre de 1922, con la ocasión del doctorado honoris causa, puesto que nunca anteriormente se había implicado tanto la máxima autoridad del Estado en un programa de este tipo. La repercusión nacional de este reconocimiento de carácter laico
No lo olvidéis que el birrete no se lo impone el obispo o no se lo impone un cardenal, se lo impone la reina. Es decir, se mantiene, esto lo estudiaron mucho, lo estudiaron muy bien. Entonces se lo impone la reina, el birrete doctoral. Se mantuvo, digamos, el ambiente estrictamente universitario. Pero, ¿por qué la repercusión nacional? Porque significaba mucho de afirmación y reconocimiento del valor literario y doctrinal de la obra teresiana. Sí que se percibe a nivel de participación local, digamos, un ambiente muy significativo y que en esta ocasión, ya lo he repetido, se puede contar con un consistorio local muy consciente de la trascendencia que tenía para la vida de la villa y de cara al futuro del turismo en el siglo XX esta nueva conmemoración que sí la aprovechó. En las listas de la Comisión del Centenario, aunque faltó, ya lo he dicho, algún nombre significativo, Sánchez Rojas, encontramos a personas que pintaban mucho en la vida local, y no solo por prestigio social o fortuna. Está este famoso médico, Fulgencio García Salinero, que escribía tanto. Está don Tomás Rodríguez, del que hemos hablado. Está Bruno Yagüe, es decir, y tantas otras personas. El ayuntamiento sí que estaba enterado del tema y sí que trató de estar en el lugar que le correspondía. Una breve cosa sobre el plano musical. Por aquellos años estaba de conventual un reconocido músico carmelita, el padre Manuel del Santísimo, que entre su inmensa producción de música religiosa estaba el himno teresiano local compuesto para el centenario anterior y que todavía se sigue cantando, Teresa bendita, bello serafín. Pues cuando salió la convocatoria del concurso del 1922 para poner música al texto del nuevo himno que había salido ganador, Gloria a ti, Serafín del Carmelo, que lo cantamos. La poesía, el texto es de un famoso sacerdote, Aniceto de Castro Albarrán. Bueno, pues se abre concurso musical. El padre Manuel presentó también su musicalización, como lo hicieron otros carmelitas, pero no salió ganadora su pretensión. Por rabia o por amor propio, él publicó su versión. Es decir, tenemos una versión con música distinta de la que cantamos de Gloria a ti, Serafín del Carmelo, por el padre Manuel. Pero francamente ganó la versión musical mejor, que era del músico vasco, afincado en Madrid, Ignacio Busca de Sagastizábal. Este es el autor de la música del himno eucarístico Cantemos al amor de los amores. Imaginaros cuando cantamos, no nos damos cuenta, pero cuando cantamos Gloria a ti, Serafín del Carmelo, es uno de los mejores compositores de música religiosa que había en España, un himno que todavía cantamos. Una coincidencia, esto es un detalle de crónica, que ocurre durante estos años 1922, cuando a ruegos de la banda local de música, el ayuntamiento se decidiera a levantar un estrado de madera o una tribuna en el centro de la plaza. No sé si habéis visto algunas postales antiguas en que está esa especie de balconada o tribuna en el centro de la plaza. Esto ocurrió en estos años 21-22, para que en los domingos y días festivos la banda amenizara con música el ambiente de la plaza. Era como otorgarle una dimensión culta, elevada, a la diversión local en el lugar de encuentro más frecuentado por la presencia de cafés, bares y las correspondientes terrazas. Dicho dispositivo, es decir, permaneció ahí en el centro, yo creo que por lo menos hasta la década de los años 50. Yo ya no lo he conocido. Bien, y algo que aun estando ya bien consolidado como logro del centenario anterior de 1014, yo creo que este centenario también completa lo que sería la presentación externa de la imagen procesional de Santa Teresa. En italiano dicen el corredo, ¿no? El corredo de los vestidos, las andas de plata, todo eso se hizo ya en el 1914. Pero este aporta algo muy importante, el birrete doctoral, que no se hizo a ruegos de Alba, sino que se hizo a ruego de las damas españolas, y Alba lo ha recibido como un regalo, y que es obra del mejor orfebre religioso que había en ese momento, don Félix Granda, que, como he dicho, colocó sobre las sienes de la imagen la reina Victoria Eugenia en aquella mañana del 8 de octubre de 1922. Igualmente se diga de la pluma de oro, regalo real, que colocó el mismo rey de España en su mano derecha.
Yo creo que con estas dos piezas de orfebrería, pues quedó completado ya el corredo teresiano de tal y como conocemos a la imagen. A mi parecer, todavía no se ha realizado, y es una pena, el estudio adecuado y competente que se merece el birrete doctoral del 1922. No contamos siquiera con una explicación completa de su significado, de su simbología, según la mente del artista, ni tampoco sabemos, la lista de los comitentes, las comitentes que lo encargaron, pero es sin duda alguna la obra de orfebrería religiosa de autor más importante que conservamos en Alba de Tormes. Otra pieza importante de orfebrería que nos dejó aquel centenario, en esta misma ocasión, es el llamado Cáliz de Milán, regalado por una peregrinación italiana de esta misma ciudad, guiada por los carmelitas descalzos. Es de estilo barroco italiano, pero claro está, de factura moderna. Hay otro detalle más triste, y esto ya es el final. Esto sería lo que verdaderamente, pues no se consiguió, y un poco lo que nos ha quedado así como tristeza de este centenario. Hay otro detalle más triste para Alba de Tormes y que coincide con esta fecha centenaria, y es el del abandono o pérdida de continuidad en las obras de la Basílica. Es en este momento, al final del centenario teresiano, cuyo decrecimiento coincide con este año 1923. En el 23 ya sale el último número de la famosa revista La Basílica Teresiana. Y recuerdo qué bonito cuando repasas el año 22, todavía se dan las listas de los donativos, las listas de los gastos y en qué se emplean los gastos, lo cual significa que el obispo Julián de Diego Alcolea trabajó bastante en la prosecución de la basílica, y prácticamente la conocemos, quitado lo último que hemos hecho del crucero, así la dejó el centenario del 1922. Bueno, no fue causa del centenario, fue causa de que después los obispos de Salamanca fueron pontificados muy breves, hasta la guerra civil, y por lo tanto pues ya el tema perdió, digámoslo así, actualidad, el tema de la continuidad de este edificio, y ahí está el problema de la basílica inacabada hasta el día de hoy. El resultado de este enorme edificio, que aparece a primera vista como algo ruinoso a turistas y peregrinos, pues ya lo sabéis, es como una losa muerta que está puesta ahí sobre la historia moderna, la historia actual de Alba de Tormes. Yo diría que es la parte menos agradable de este centenario. Bien, pues espero que lo que he dicho y lo que he omitido se pueda publicar, el texto completo de esta conferencia histórica. Muchas gracias por vuestra atención. Belén de Teresa de Jesús. Tocas blancas, velo negro, hábito color café, y con sandalia en el pie, una monja del Carmelo quiere en Belén no sé qué. Ya está junto al niño Dios, y la Virgen y José les dejan que hablen los dos. Sé que acabas de nacer. ¿Cómo te vas a llamar? Jesús. Pues voy a robar tu nombre para prender el mío en la eterna luz de tu infinita pavesa. ¿Tú quién eres? Yo, Teresa. A mí me pondrán Jesús. ¿Y qué es Jesús? Salvación. ¿Salvar a qué? Yo bien sé. Están María y José poniendo mucha atención. Buen nombre, Jesús. Pues vamos, que el tuyo suena a inquietud. Si te parece, juntamos el Teresa y el Jesús. ¿Sabes lo que significa llevarme por apellido? Pues sí, tener un marido que a su esposa glorifica. ¿Marido un recién nacido? Con el amor por virtud, con arras de clavo y cruz. ¿Sabré sentarme a tu mesa? Seré Jesús de Teresa.
Soy Teresa de Jesús.